¿Alguna vez has sentido miedo a caminar sola por la calle? ¿Te han seguido, silbado, gritado o algo que no pudiste escuchar? Hoy abrimos el micrófono a una realidad cotidiana que muchas veces se silencia, el acoso callejero. ¿Alguna vez les han dicho algo en la calle que los hizo sentir incómodos, pero luego les dijeron que era un halago? Mil veces, y lo peor es que muchas ni siquiera lo cuestionamos, porque nos han hecho creer que ese tipo de comentarios son normales, incluso esperados, o por el miedo a no saber qué hacer, simplemente lo dejamos pasar. Exacto, pero vamos a dejar algo claro desde el principio. El acoso callejero no es un piropo, es una forma de violencia. Sí, hablamos de cosas como silbidos, comentarios sexuales, miradas insistentes, incluso seguir a alguien por la calle. Y lo más fuerte es que está tan normalizado que muchas veces ni siquiera lo identificamos como lo que es. El acoso callejero está tan metido en nuestra cultura que algunas personas lo ven como parte del día a día, algo usual, como si fuera parte del ser hombre, del coqueteo. Pero no, no es una invasión. Las mujeres no deberían pedir opiniones sobre su cuerpo al salir a la calle. Sí, así es, y tienen consecuencias reales. No solo me molesto un rato, es ansiedad, miedo, inseguridad. Cambiamos cómo nos vestimos, evitamos pasar por ciertos lugares, calles, salimos con las llaves en la mano o hasta incluso el termo en la mano por si acaso, y es agotador realmente. Además, genera un mensaje muy peligroso, que los cuerpos de las mujeres y hombres están disponibles para el comentario, para el juicio, como si fuéramos de dominio público. Y mientras tanto, los hombres siguen pensando que las mujeres exageran, que es parte de la vida, pero sabes que no es un halago, es violencia. A ver, ya hablamos de qué es el acoso callejero, cómo se normaliza y por qué no es un simple piropo. Así es, pero nada dice más que las experiencias reales, porque la verdad no todo es teoría. Es algo que muchas personas han vivido en carne propia todos los días, es su cotidianidad. Escuchemos un poco los testimonios que nos han mandado sobre el tema. Alguien dice, tenía 17 años. Un hombre me siguió desde la estación hasta la puerta de mi casa. Caminaba rápido, apretando el paso. Me gritaba cosas asquerosas. Me sentí vulnerable, sola, como si simplemente caminar por la calle fuera demasiado peligroso para mí. Ahora escuchemos un testimonio de un hombre que opina frente al tema. Dice lo siguiente: antes yo le veía como algo normal. Decirle a alguna mujer que pasaba era parte de lo que hacíamos con mis amigos. Pero una amiga me lo dijo directo. Eso no se siente como un halago, es intimidante. Me hizo pensar y desde entonces entendí que el respeto se demuestra en silencio. Y por último, ella no fue víctima, pero tampoco fue indiferente. Abro comillas. Una vez vi a un hombre acosando a una chica en el bus. Ella se veía incómoda, tratando de alejarse. Yo dudé, me dio miedo, pero me acerqué y le dije al tipo que parara. Él se rió, pero se bajó en la siguiente parada. La chica me miró y solo me dijo gracias. Eso me marcó. Desde ese día sé que hablar puede hacer la diferencia. Cierro comillas. Cada una de estas historias nos recuerda que el acoso callejero no es una idea lejana, es una realidad cotidiana, pero también nos muestra que sí se puede cambiar algo, que sí se puede hacer algo. Así es lo que nos muestra y además es por eso que es importante generar esa conciencia crítica un poco, ¿no? Es importante escuchar, cuestionar, intervenir y creo que todo empieza desde ahí, desde entender que no siempre tenemos que aceptar todo esto como si fuese normal. Porque ya lo dijimos antes y lo volvemos a repetir. No es un halago, es violencia. Así es, y la primera pregunta de nuestra encuesta fue: ¿alguna vez has sufrido de acoso callejero? Y adivinen qué, la gran mayoría de mujeres respondieron que sí. En cambio, muchos hombres dijeron que nunca lo habían vivido o ni siquiera estaban seguros de que contaba como acoso. Eso ya nos dice mucho. Hay una diferencia muy grande en cómo se vive y cómo se percibe esta violencia. No todos la reconocen, hasta que la escuchan desde la experiencia de otra persona. Así es, muchas veces hasta que no se vive o alguien cercano que uno quiere mucho lo vive, uno no reconoce como realmente el impacto que tiene y eso es muy fuerte. Pero bueno, ya continuando con la encuesta, la otra pregunta fue: ¿qué haces cuando presencias acoso callejero? Y aquí se notó algo interesante. Muchas personas respondieron que querían intervenir, pero que no sabían cómo. El miedo, la incomodidad o simplemente la duda los detenía.
Sí, pero también hubo respuestas valientes, personas que decidieron hablar, acompañar a la víctima o incluso afrontar al agresor, porque al final el silencio también es parte del problema. Y creo que eso es lo más importante de hablar del tema, que muchas personas en estas situaciones quieren intervenir, decir algo, hasta la víctima quiere decir algo y el miedo no lo deja a uno. Y por eso es importante hablar del tema para que pueda ser como esa persona que también pueda hablar cuando suceden estas cosas, pueden intervenir, ¿no? Pero bueno, ya avanzando, una de las preguntas que me hizo pensar mucho en lo personal es que se les preguntó a las personas si creían que el acoso callejero era una forma de violencia. Y aunque la mayoría dijo que sí, todavía hubo algunas personas que lo veían como parte del coqueteo o que decían que todo depende del tono. Y ahí está el núcleo del problema. Si seguimos justificando el acoso con ideas como es cultural o es parte del juego, seguimos dejando a miles de personas sintiéndose inseguras en espacios que deberían ser de todos. Así es, y pues oigan, aunque estas respuestas y estos testimonios sean anónimos y se vean muy sencillos, muestran que todavía hay mucha confusión frente al tema, ¿no? Como que sí existe ese deseo de cambio, pero el tema resulta ser un tema del que muchas veces no se habla y que se sabe, pero pues sí, está en esa confusión un poco rara. Claro, y por eso estamos haciendo este episodio, para hablar, para entender y para cuestionar. Porque si una simple encuesta puede abrir los ojos, imagínate lo que podemos lograr si seguimos conversando. Bueno, ahora yo les quería preguntar por qué creen que se sigue normalizando este tema. Yo considero que es una mezcla de diversos factores sociales y estructurales que aún siguen estando presentes en la actualidad, pero principalmente porque seguimos teniendo una sociedad predominantemente machista. Sí, claro, y además, pues si nos podemos saber, en Colombia sucede mucho el acoso callejero, sobre todo en menores de edad, lo cual es impactante, ya que se ha normalizado un montón. Sí, además leemos sobre el tema y pues vemos que se ha encontrado que el derecho fundamental a la libertad en las mujeres está siendo vulnerado, ya que está limitando la capacidad de decisión de su propio cuerpo y además la capacidad de poder habitar pues dentro de la ciudad, ¿saben? Como que las limita bastante. Además de eso, pues es importante mencionar que el acoso callejero ha sido una práctica que se ha legitimado y pues es algo que no debería ser así porque por más de que las mujeres no seamos conscientes cuando lo recibimos, pues es algo que no está correcto y de lo cual toca hablar. Entonces creo que el punto ahí más importante es eso, como que culturalmente se ha establecido como una práctica cuando no debería ser así y se ha normalizado un montón por eso, ¿no? Porque pues sucede así. Estoy completamente de acuerdo contigo. Además que influye fuertemente la cultura colombiana y la falta de educación emocional. Por eso es indispensable un trabajo de educación hacia generaciones futuras para enseñarles de dónde viene el acoso callejero, qué genera en la víctima y qué herramientas se deben utilizar para evitar cometerlo. Esto podría ir debilitando las relaciones de poder en el género, costumbres o imaginarios incorrectos sobre los roles de género, que es una de las razones por las que ha estado tan marcada esta problemática en la sociedad colombiana. Muchas gracias por tu aporte y total, o sea, falta un montón de educación frente pues a la parte emocional, la conciencia y sobre todo como cuestionarnos mucho acerca de esas relaciones de poder en el género, ¿no? Porque pues se establecen esas costumbres o imaginarios incorrectos que pues puede llegar a ser una de las razones por la que esta problemática está tan marcada pues en Colombia. Y se me hace un aporte súper valioso, por lo que creo que es muy importante cerrar esta sesión haciendo una pregunta pues que genere esa reflexión y que nuestros oyentes puedan reflexionar acerca del tema, que es la siguiente pregunta y consta ver de qué pasa cuando un espacio público se convierte en un espacio de amenaza, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene y qué repercusiones tiene en este espacio? Exactamente. Para responder me parece apropiado definir primero qué es el espacio público y cuál debería ser su interacción con el individuo antes, según lo que hemos investigado. Y bueno, según Hernández y Cortés, texto hecho en el 2010, dice que el estado de las ciudades se asocia con su calidad ambiental
urbana condicionada por factores como el acceso al espacio público, a la vivienda, a los servicios de salud y educación, a los servicios públicos domiciliarios, al transporte público, al goce de condiciones óptimas de seguridad y a la incidencia directa o indirecta de diversos tipos de contaminación ambiental, que finalmente generan una imagen de ciudad, la cual es percibida y valorada en función del impacto ambiental producido. Bueno, pues según lo que dices, realmente podemos decir que esto se vuelve un espacio de amenaza debido al acoso callejero, ¿no? Debido a que es el lugar en donde el sujeto se sitúa, tiene interacción y además de eso está asociado mucho pues a su calidad, es decir, en donde está el espacio público, la vivienda, la salud, la educación, resultan ser espacios que terminan siendo vulnerados y siendo una amenaza para la calidad de vida de la persona, ¿no? Porque pues son un espacio que aborda derechos fundamentales de los ciudadanos y que tiene herramientas necesarias para vivir, ¿no? Entonces es curioso y es de suma importancia notar cómo el acoso callejero resulta siendo una amenaza para el espacio de desarrollo personal, ¿no? El espacio donde el sujeto vive, ¿no? Y creo que realmente lo que para mí es impactante y creo que es muy importante mencionar es que no se me hace posible que como mujeres tengamos que disminuir o eliminar el uso de estos espacios, ¿no? Porque de cierta forma, si te das cuenta, entre enero y abril del 2025 se han reportado 123 feminicidios en Colombia y realmente esto se vuelve una amenaza para nuestra cotidianidad y nuestro día a día, ¿no? Resulta ser el acoso callejero algo supremamente normalizado y algo que para muchos es que las mujeres exageremos cuando no queremos que comenten nuestro cuerpo al salir o de estas cosas, pero realmente es una amenaza. Es indignante escuchar esto, además porque no solo es afectada la calidad de vida, sino que una mujer puede explícitamente perder su vida por interactuar o hacer uso de un espacio público en este país. Totalmente de acuerdo. Ya para pues entrar dentro de una de las últimas secciones de nuestro podcast, hemos hablado de qué es el acoso callejero, hemos contado experiencias de testimonios que hablan acerca de esto, hicimos una encuesta también para empezar como a cuestionarnos qué era lo que pasaba y también nos cuestionamos a nosotros mismos acá en el podcast, por lo que creo que también es importante hablar de qué voces en Colombia han hablado del tema de un poco de violencia de género y pues le demos lugar a esto en otros contextos para ver qué han hablado y qué ha sucedido, ¿no? A veces creemos que hablar de acoso callejero es solo cosa de gente común, del día a día, pero no. También hay personas famosas con grandes plataformas que han usado su voz para denunciar lo que muchas viven en silencio. Total, y es que realmente el acoso callejero es algo que a todos nos sucede porque todos somos gente que se sitúa en el espacio donde nos desarrollamos, como ya hablamos, y llega a ser esa amenaza que a todos nos afecta. Y creo que más allá de todo es poder visibilizar estas voces que han sacado cosas fuertes, que dan miedo a hablar a la luz, porque es importante también dar a conocer en este contexto pues cómo lo visibilizan y qué impacto tiene, ¿no? Y eso importa, porque cuando alguien con visibilidad se atreve a contar su historia, algo se rompe y también algo empieza a sanar. Bueno, por ejemplo, una actriz colombiana llamada Natalia Durán contó públicamente cómo fue abusada sexualmente cuando era niña. Esto lo vio por parte de un profesor de educación física y ahí es donde entramos a hablar de que el acoso realmente llega a abarcar todos los lugares donde estamos, ¿no? Donde se desarrolla el sujeto y resulta una amenaza llegar a ir hasta el colegio por eso. No me imagino la fuerza que tuvo que tener para hablar del tema frente a todo el mundo y también pues genera un impacto grande, ¿no? Sí, es impresionante. Y su testimonio no solo visibiliza el acoso, sino que también nos recuerda que muchas veces ocurre en espacios donde deberíamos sentirnos seguros. La escuela, el barrio, incluso en la familia. Otra voz importantísima es la de Alejandra Borrero, actriz, sí, pero también activista.
Fundó CASAE, un espacio donde se crean obras y campañas enfocadas en violencia de género. Ella ha sido clave en cambiar el discurso en Colombia. Total, Alejandra habla sin miedo, directo al punto. Y pues ella dice algo muy importante que a mí se me hace, pues, impactante. Y es que no solamente basta con hablar bonito del problema, hay que educar, crear espacios seguros y actuar. Y creo que, pues, eso es algo muy importante que tenemos que dejar, ¿no? Que este tema hay que hablarlo, como en este podcast, hay que mencionarlo. Hay que saber qué es educarse frente al tema, cuestionar frente al tema y que en eso realmente está la diferencia, no en hablar bonito, sino presentar las cosas como son. Y no se olviden, también está Laura Londoño, que participó en el proyecto Hijas de la Frontera, contando historias de mujeres víctimas de violencia. Y Natalia Reyes, otra actriz que ha apoyado campañas que visibilizan el acoso callejero y la violencia contra las mujeres. A veces pensamos que por ser personas famosas están lejos de vivir esto y no, realmente todos estamos en igualdad de poder vivir esto porque pues vivimos en Colombia y es un lugar donde esto está sucediendo bastante, es un lugar donde toca hablar del tema, toca informarse del tema y toca también educar a quien a veces no le da la importancia al tema que tiene, ¿no? Estas historias yo creo que no se distinguen de clase, de fama ni de ropa, de ninguna de las cosas que cualquiera podría decir, sino que realmente afectan a todas. Y pues es así como cada vez que alguien alza su voz, nos está prestando un poquito de fuerza también para poder alzar la nuestra, ¿no? Así que gracias a todas ellas por hablar, porque cuando una habla, muchas más se atreven. Y bueno, ya hablamos del problema, de cómo se siente, de cómo lo viven muchas personas, pero también es momento de preguntarnos, ¿y ahora qué? ¿Qué podemos hacer frente al acoso callejero? Porque sí, el cambio es posible, pero no pasa solo por indignarnos. Necesitamos actuar desde cada rol que tenemos en la sociedad, como ciudadanos, como testigos, como instituciones y como comunidad. Y por eso creo que más allá de hablar del tema es muy importante educar y por eso hablamos mucho del tema de qué es y cómo sucede, pues formar esa conciencia crítica, pero también es importante decirte a ti, quien los escuchas, que si eres víctima, recuerda que no estás sola, no estás solo, que aquí nadie exagera, no estás exagerando, no tienes por qué quedarte callada o callado y que existen diferentes redes de apoyo que nos pueden dar un apoyo para guiarnos en todo esto. Una de esas es la línea púrpura, y aquí en Colombia funciona. Y si eres testigo, no mires para otro lado. No siempre tienes que confrontar directamente al agresor si no te sientes seguro, pero sí puedes acercarte a la víctima. Pregúntale si está bien, acompáñalo, ofrécele ayuda. A veces solo con eso ya rompemos el círculo del silencio. Y también existen muchas campañas y movimientos que te enseñan a hacerlo. Y así es, y hablar no solamente es cuando nos sucede, hablar también es educar. Hagámoslo pues en todos nuestros entornos, con nuestros amigos, sí, en el entorno en que estemos con nuestras familias, porque hablar del consentimiento, del respeto, de los límites, de que esas nuevas generaciones que hoy en día están creciendo sepan que el espacio de la calle también puede ser un lugar donde se pueda habitar desde el respeto, es muy importante. Y eso es lo importante, generar conciencia en quienes estamos hoy y empezar a educar a quienes venimos mañana. El cambio cultural empieza por ahí, cuestionando los chistes, los piropos, las ideas que nos enseñaron sin filtro, haciendo del espacio público un lugar donde todas las personas se sientan seguras. Por eso queremos cerrar este episodio con una invitación clara y directa, porque las palabras también hacen parte del cambio. No calles, no te calles, que el silencio no sea parte del ruido de la ciudad.